Colombia sin filtros ya está acá. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen apoyando con sus visualizaciones, con su like, compartiendo y dejando siempre un muy buen comentario o un comentario a debatir. Ya lo saben, acá sí respetamos la opinión de las personas opuestas al proyecto político que se expone. Hoy tenemos noticias muy importantes y trascendentes para lo que está sucediendo en Colombia. Ya han pasado varios días desde el día de elecciones, desde que se obtuvieron los resultados y el país ya está tomando una forma polarizada, hay que tenerlo claro, está polarizado el país, pero además de eso también estamos notando que en gran parte y en gran medida se está obteniendo tranquilidad y paz. Esto lo tenemos que reconocer en parte a Iván Cepeda, quien ha promulgado y ya ha dicho que acepta la victoria de Abelardo de la Espriella, aunque en las noticias de hoy vamos a darnos cuenta que no es de todos los puntos del pacto histórico donde vienen estas reacciones, por lo cual debemos tener en cuenta los procesos que está viviendo el país, pero también es importante acotar que la transición ya ha iniciado desde algunas partes del Estado para realizar un empalme adecuado. Bueno, sin más, bienvenidos a un capítulo más de Colombia sin filtro. Recuerden que esta transmisión es para todos ustedes. Bienvenidos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias nuevamente por hacer parte de este proyecto que ha nacido para y con ustedes, con los colombianos que respetamos la opinión de los demás, con los colombianos que no la jugamos por un mejor país. Veniendo siendo más, lo primero, Petro decide esperar los resultados antes de hablar de Abelardo como presidente. Estos resultados tenemos que tener en cuenta que es el preconteo y el escrutinio. El preconteo es la primera parte de las votaciones, donde todos los colombianos, más exactamente más de 26 millones de colombianos, hicieron presencia en las urnas, expresándose por uno de los dos candidatos por el voto en blanco y lastimosamente algunos votos invalidados. La cultura del voto es algo que ha avanzado en Colombia de una manera increíble. Y en estas últimas elecciones la participación nacional fue creciente. Desde la primera vuelta hasta la segunda vuelta aumentó el crecimiento de electores, lo cual habla de la gran participación y la democracia que existe en nuestro país, lo que alguna vez se ha puesto en duda por algunos sectores, como en algún momento llegó a hacerlo Abelardo de la Espriella, fomentando la poca credibilidad en los entes públicos, pero esos mismos entes en este momento le están dando la certificación y la entidad como presidente antes de que termine el escrutinio. El escrutinio no tardará más de un par de días, ya veremos los resultados que nos darán como tal al nuevo presidente de la nación de Colombia. Petro ha decidido esperar. Estos resultados podrían hablar de varias líneas. Esta decisión nos muestra también que se debe tener calma y afrontar como tal el resultado final para conocer a ciencia cierta la división de votos cuantificados y de esta manera conocer cómo se ha comportado el desarrollo de nuestro país. Colombia no puede quedarse a medias en un proceso que no brinde las medidas reales para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Tenemos que ser conscientes con eso y creo que el presidente Petro se está portando de una manera calmada, ha invitado como tal a la calma y al respeto y se presupone que al igual que lo ha hecho Cepeda, va a llegar a un punto en el cual va a aceptar, dado caso de que llegue a ser así, la victoria de Abelardo de la Espriella como el nuevo ocupante del puesto presidencial, la nueva persona que va a llegar a la Casa de Nariño a liderar para todos los colombianos y no solo para la parte que él siempre llamó. Puesto que en su discurso siempre notamos esa parte, voy a gobernar para los colombianos y en contra de quien no piense como yo. Te tenemos malas noticias, Abelardo de la Espriella. La Constitución colombiana te obliga a gobernar para todos los colombianos, no solamente para quien tú prefieras o para quien tu línea de partido así lo decida. Un partido que se hablaba mucho de familia, que se hablaba mucho de unión, pero que el discurso misógino, homofóbico y ampliamente machista siempre estuvo presente. Ese es el discurso que ha llegado hoy en día al poder. Un discurso apoyado por sectores del país cuya explicación se va a ir dando a medida que pase el tiempo, el apoyo a las megacárceles en lugar de a la educación, el apoyo a la transgresión de la violencia en los discursos y en tus palabras, y aún más, el apoyo a la violencia y acabar con la JET, con la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma que se creó en nuestro país, un organismo dedicado a la protección de todos los proyectos que se hagan en Colombia relacionados con la historia de la guerra. De allí estamos obteniendo los datos reales de lo que vivió nuestro país. Pero por tu parte llegas de una manera un poco retante a decir que no es necesario y vas a intentar eliminarlo. Queremos decirte que es anticonstituyente lo que estás proponiendo. De ninguna manera se va a permitir que esto se realice. Es de saberse, no puedes hacerlo, no puedes llegar y simplemente decir
esto se queda o esto se va. Hay reglas, hay respeto y hay puntos en los cuales tendrás que acogerte a este debido proceso y entender que no es tan fácil como tú lo presupones. Ya inician los preparativos para el empalme. Es un dato muy curioso que está surgiendo en nuestro país. Desde presidencia, Gustavo Petro no admite hasta el momento, hasta hoy, día de grabación de este video, no admite la victoria de Abelardo de la Espriella y no lo da como ganador de la contienda electoral. Todavía falta para que eso se promulgue después de que termine el escrutinio. Pero aún así, hay sectores del gobierno que están realizando los preparativos para el empalme. Recordemos muy bien, el empalme es este punto en el cual los diferentes sectores y gabinetes, los ministros, tanto de educación, economía, minas y demás ministerios, tendrán que reunirse y estar cara para iniciar los procesos que alberguen los nuevos ingresos de dinero, los nuevos proyectos sociales y los nuevos proyectos socioeconómicos. Estos empalmes se dan obviamente con el que ha sido designado como presidente de la nación cuando termine el escrutinio. Pero estamos notando dos variantes en este momento. Por un lado, el presidente Petro afirma que Abelardo de la Espriella aún no puede ser proclamado como presidente y por el otro lado estamos viendo que en su línea ejecutiva ya hay personas preparándose para el empalme, siguiendo mucho la línea de Iván Cepeda, quien ya ha dado y ya ha reconocido la victoria de Abelardo de la Espriella, siendo todo un caballero y permitiendo como tal el crecimiento de la sociedad. No ha hecho un llamado a la guerra, no ha hecho un llamado a la violencia, no ha hecho un llamado a que se levanten en las calles, ha hecho un llamado a la tranquilidad, a la paz y el respeto a las entidades públicas. Las entidades públicas que tanto en algún momento se regodean de poder acabar desde un sector de ultraderecha, donde cree que la empresa pública no aporta nada. La empresa pública sí aporta demasiado al desarrollo de nuestro país. A tu salud, como siempre. Bueno, continuamos. Ya inician los preparativos para este empalme. Aquí veremos algo muy interesante. Se habló desde la derecha, desde esta línea, para mí, a palabras propias, algo fascista. Se habló de la eliminación de algunos ministerios y algunos organismos. Será muy curioso cuando inicien los empalmes. Los empalmes en el tema de cultura, cuando ampliamente Abelardo de la Espriella dijo que la cultura iba a tener un recorte sustancial. También en el tema de educación. Esos empalmes tienen que ser respetuosos con las decisiones del gobierno saliente y las propuestas del gobierno entrante. Este va a ser un choque muy interesante de pensamientos, de analistas, abogados presentes en cada una de las líneas. Va a ser bastante interesante notar y ver cómo va a avanzar este país con los nuevos cambios que se acercan. Colombia está afrontando un punto bastante sapiente, interesante y llamativo para el desarrollo de nuestra sociedad civil y electoral. Sin lugar a dudas va a tener un gran cambio. Les pido 20 segundos de stop. Continuamos, problemas técnicos, un pequeñísimo problema técnico. Continuamos acá. Bueno, Iván Cepeda aceptó la victoria de Abelardo de la Espriella. Para mí un acto de caballero. Vamos a tocar esto nuevamente, lo tocamos en el capítulo de ayer, por ahí vi algunos comentarios y sí, es de caballero lo que está haciendo Abelardo de la Espriella en este momento, acepta la victoria del candidato, perdón, es de caballero lo que está haciendo Iván Cepeda, acepta la victoria de Abelardo de la Espriella, lo hace buscando tranquilidad. Si el líder no hace un llamamiento a la violencia, si el líder no hace un llamamiento al ataque, es obvio que se va a mantener la calma en los votantes, electores y los seguidores más apasionados, los seguidores que buscan sin lugar a dudas el reflejo de sus votos y es totalmente respetable. De ninguna manera se puede pensar lo contrario, es muy respetable lo que está haciendo nuestro país, nuestros ciudadanos, buscando que se respete el voto de cada uno de ellos. Y pues la efervescencia del momento causó ciertos inconvenientes en algunas ciudades, como pasó en Cali. Pero esta efervescencia es calmada cuando un líder como Iván Cepeda proclama, da derecho a lo que viene ahorita, que es la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño el 7 de agosto, que será muy interesante este día. Tendremos la presencia tanto de Gustavo Petro como Abelardo de la Espriella. También tendremos esos diferentes partidos, liberales, conservadores, partido de la U, Centro Democrático, tomando partido. Allí sí empezarán a tomar partido. Allí dejarán la argumentación, dejarán los procesos falsos y comenzarán a participar de hecho como oposición o como aliados del Estado. Es la hermosura de tener un país que divide los poderes. Acá no se hace lo que diga una sola persona, acá se respeta la decisión del pueblo con sus representantes en la Cámara de Representantes y el Senado, lo que conocemos como Congreso. Este Congreso que sin lugar a dudas
va a tener una gran responsabilidad al limitar o otorgar permisos a Abelardo de la Espriella con sus ideas un poco redundantes, tanto en la explotación minera, como lo ha expresado varias veces, que no va a tener ningún límite y que va a hacer todo lo que esté en sus manos para explotar a lo que dé. Palabras más, palabras menos del candidato y hoy presidente anunciado en algunos canales y también reconocido por Iván Cepeda. A lo que dé, a lo que marque. Una expresión muy de nosotros. Paciencia para los seguidores y para los electores. Aquí sí quiero hacer algo bien interesante y esa es la diferencia entre el elector y el seguidor. El seguidor es el que está apasionado, el seguidor es el que está votando por miedo, el seguidor es el que está votando por un discurso de odio, el seguidor es el que está votando de totazo, es el que de pronto no está analizando, el que simplemente depositó esto porque el familiar le dijo, porque explotó así, porque la conmoción del país lo llevó, porque la efervescencia de nuestra sociedad lo llevó a participar de esta manera en las elecciones. Ese, para mí, en palabras propias, acá del canal de Colombia Sin Filtros, es el seguidor. El lector es otra persona, el que se ha tomado el tiempo de buscar las propuestas, de aquellas que puedan ser tangibles o medianamente tangibles, puesto que algunas son muy descabelladas. Ya lo decía en alguna entrevista Westcool, proponer 10 cárceles es como proponer una piscina en el colegio. Es algo que se escapa tanto de presupuesto, de desarrollo empresarial, desarrollo social y sobre todo que se escapa del proyecto de país que se ha venido construyendo. No es muy real buscar albergar más prisioneros en lugar de erradicar estos crímenes, buscar la erradicación de los crímenes. Además de ello, él viene con el proyecto de tener a los jubilados, tanto de policía como de ejército, como organizaciones medio privadas, veladas por el Estado, dentro de los barrios. Nuevamente el llamado que les hacíamos ayer, pilas. Pilas que por ahí puede estar el nacimiento de una nueva AUC, de un nuevo grupo paramilitar. Hay que tener mucho cuidado con estas libertades y con estos asentamientos que se le están brindando a entes que ya no hacen parte del Estado, puesto que son particulares con armas, particulares armados por el Estado que estarían en nuestros barrios. ¿Qué reglamentos estarían con ellos? ¿Qué reglamentos los supervisarían? Aún no está claro, no está estudiado, no está decidido. Por ello volvemos a las propuestas al aire. Allí es donde el Congreso debe estar muy atento a tomar debido proceso sobre cada propuesta que él haya generado o que intente presentar. Ya lo decía en un discurso, voy a llegar con decretos, unos decretos de los cuales no se conoce mucho o no se ha especificado cómo los va a aplicar o cómo los va a utilizar en el desarrollo de nuestro país. Esto es de vital importancia. No podemos permitir que quede al azar, que quede en el aire un proceso de este calibre. Tenemos que entenderlo y tener muy claro que Colombia no se va a prestar para esto. Colombia debe tener un norte asignado y proclamado para esto. Debemos estar enfocados en la revisión de cada uno de los procesos que se estén llevando a cabo. De esta manera podremos obtener mejores resultados, obtener procesos que nos permitan la visibilidad de las propuestas reales que llegan a nuestro país. Las propuestas imaginarias y ficticias deberán ser controladas por el Estado, deberán ser muy bien chequeadas y no permitir que lleguen, no permitir que avancen. Allí es donde el proceso de veedores, de estudiantes, de todas las personas que participaron en las elecciones va a ser más que vital e importante para el desarrollo de nuestro país. Tengámoslo en cuenta y tengamos muy presente esto. Desde el gobierno los preparativos para Empalme hablan en parte bien de lo que es este proceso. Entre más rápido inicien esos preparativos, habrán mejores resultados en el empalme. A tu salud. Miau. Bueno, continuando con esto. A más tiempo los preparativos darán mejores resultados. ¿A qué resultados nos referimos con esto? Los resultados son claros. Un empalme en el tema de minas nos permitirá continuar con determinados proyectos o si terminan los proyectos, la alineación y los recursos de dónde serán asignados para los nuevos proyectos que son propuestos por el de turno, por el gobierno que viene con una actitud arrogante, invasiva y con una actitud bastante fuerte. El control se tiene que hacer desde los hogares. Desde allí es donde parten todos los procesos. El llamado ya está hecho desde Iván Cepeda. Calma, paciencia y sobre todo entender que esto no terminó acá. Que esto apenas inició, 12.708.712 personas salieron a votar aprobando y confiando en el proyecto económico, en el proyecto social y en el proyecto político que proponía Iván Cepeda.
contra los 12.959.542 personas que se la jugaron tal vez con algo de miedo, tal vez con algo de mentira y estafa por el candidato Abelardo de la Espriella. Mis palabras personales del canal. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Petro hace el llamado a esperar resultados. Petro hace un llamado al respeto institucional, hace un llamado a que el escrutinio termine. Cuando el escrutinio termine, veremos los resultados. Cuando ese escrutinio llegue al final, sabremos qué es lo que realmente pasó y tendremos números claros. Números que permitan percibir quién es el nuevo presidente de la República de Colombia, quién llegará a ocupar ese espacio en la Casa de Nariño y que lo recibirá con bastantes procesos en este momento, alianzas con países internacionales como lo es Israel. Ya escuchamos de la propia boca de Abelardo de la Espriella que esta será una alianza que se buscará inmediatamente recomponer relaciones con el país que algunos acusan de genocida por lo que ha pasado en la frontera con Palestina, en la Franja de Gaza. Entonces debemos entender lo que se viene. No es solamente una decisión, son varias decisiones que van a traer consecuencias. ¿Qué pasará con Ecuador y con los conflictos internos y externos que ha vivido y la alianza y la pérdida de los tratados que existían y que en este momento con el presidente Petro están en pausa? Incluso se han aplicado aranceles. Llegará Abelardo de la Espriella a buscar estas nuevas relaciones, pero también habrán choques con otros. Esto lo veremos muy pronto y se notará mucho en el empalme. Allí la importancia del empalme. Entender qué medidas se han tomado contra determinados países. Entender las medidas que otros países han tomado contra Colombia. Y partiendo de esto generar nuevas propuestas, pero esas propuestas no pueden ser solamente de la franja de derecha o franja de Estado. También se tiene que tener en cuenta a esta línea opositora, a esta línea que vela por los recursos naturales, que le apuesta a la ciudadanía, a la libre participación y sobre todo a esta línea que le ha apostado a la libre democracia, que no se la pasa por ahí amenazando periodistas. Esta libre democracia que no está en ningún momento ofendiendo al que piensa diferente o al que tiene un comportamiento diferente. Esta libre democracia que queremos. Y ya lo han reafirmado y lo reafirman 12.708.712 personas que no puedes sacar del país, que no puedes expulsar de un momento a otro y que debes entender que estarán presentes haciendo control, siempre con respeto, como ha sido el llamado ya de Iván Cepeda. Respeto, calma y sobre todo proposición en proyectos. Muchos hablan, pero es hora de comenzar a actuar positivamente por el país. No vamos a caer en este juego de quién habla más, de quién grita más o de quién simplemente expone con insultos y groserías una mala imagen a sus seguidores. Recuerden, los seguidores, desde mi punto de vista, son apasionados, efervescentes que buscan cualquier excusa para tomar partido y no de la manera más adecuada. ¿La manera más adecuada cuál es? La que acabamos de vivir. En elecciones, saliendo a votar, saliendo con empeño, saliendo con ganas, demostrándole a la ciudadanía que se puede participar democráticamente en un país como el nuestro. Una participación arrolladora, más de 26 millones. Por los dos candidatos, sumando los votos, fueron 25.668.254 votos antes del escrutinio. Una diferencia mínima, una diferencia de 250.830 votos. Un margen muy pequeñito, un margen que nos demuestra lo polarizado y dividido que está nuestro país. Pero en este momento ya no es tanto hablar de polarizado. En este momento tenemos que hablar de los problemas graves que causaron los medios de comunicación, la desinformación y sobre todo lo que ha venido ahorita con la IA. Muchos videos de IA, fotografías con IA que representaron dos campañas totalmente opuestas y cómo se atacaban entre ellas. Los ataques hacia Iván Cepeda fueron notables. Muchas veces se tocó el tema de que era un guerrillero. Nuevamente recordamos desde este canal, Iván Cepeda nunca ha portado un arma. De hecho, su padre fue brutalmente asesinado por el Estado. Un caso que debió haber sido reconocido y que fue reconocido por pues ya uno de los líderes colombianos que ha fallecido lastimosamente. Él reconoció en nombre del Estado, reconoce en nombre del Estado que el padre de Iván Cepeda fue asesinado por un proceso que no debió darse así y ofreció una disculpa. Les quiero contar un dato curioso. El dinero que recibió Iván Cepeda como compensación del asesinato del Estado a su padre fue donado a organizaciones que buscan la paz del país. Allí, en el ejemplo, se ve lo que se busca y el desarrollo que se busca, no solo en las palabras. Quien es fácil de conquistar con las palabras fácilmente cae sin hechos. Eso lo tenemos muy claro desde acá. Iván Cepeda, sus actos traen calma para el país. Cali fue una de las ciudades que más rápido estalló. No podemos olvidar el 21N, una fecha que para Colombia dejó una huella muy fuerte.
El gobierno de Iván Duque intentó presentar una reforma tributaria, la cual no estaba bien armada, no estaba bien compuesta, y generó un estallido social que dejó varias víctimas, jóvenes muy lesionados, algunos desaparecidos y algunos que recordamos con mucho cariño que lastimosamente fallecieron en estas marchas nacionales. Cali fue una de las ciudades que más fue abatida, que más sufrió en esta época. Y ese sufrimiento es el vivo espejo de lo que pasó después de elecciones, el 21 de junio. Lo pudimos ver en las calles, el descontento de sus ciudadanos. También es un ahogo de lo que ellos han pedido, del respeto que busca la ciudadanía. Es la impotencia de una juventud, es la impotencia de varios ciudadanos que no ven en Abelardo de la Espriella un cambio positivo, que no ven en Abelardo de la Espriella la posible justicia para los jóvenes que son desaparecidos, que son muertos, defendiendo sus derechos. Eso es lo que pasó en Cali. En Cali lo pudimos notar y es de aplaudir, es de caballeros lo que ha hecho Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella se ha puesto los pantalones, perdón, Abelardo de la Espriella no, Iván Cepeda se ha puesto los pantalones para reconocer que Abelardo quedó como presidente. Iván Cepeda se porta como un caballero totalmente al realizar esto. Iván Cepeda demuestra que la paz es primero, que sus actos, sus acciones y sus palabras pueden tener un gran papel. Aquí el llamamiento a la paz creo que es clave, que es claro. Iván Cepeda no está siendo incendiario, Iván Cepeda está respetando los diálogos, está respetando las decisiones legales y sobre todo está respetando la mayoría de Colombia. Las personas que son 12.959.542 personas que votaron a favor de Abelardo de la Espriella. Lo rectifico. Iván Cepeda generó y hizo una campaña increíble. Pero por una diferencia de 250.830 votos, el ganador fue Abelardo de la Espriella. Palabras ya reconocidas por el propio Iván Cepeda. Un sorbito a tu salud. Gracias por sintonizarnos nuevamente. La invitación. Recuerden dar like, compartir con sus amigos, que en el grupo de la tía, mándeselo a la tía que le cae bien y la que no le cae bien también, páseselo, para que vea lo que es el conocimiento real, aplicado y sin esa vertiente que de pronto cause inconvenientes a una línea u a otra. Ya lo sabes, si deseas dejar tu comentario, no estás de acuerdo con lo que yo digo, lo puedes expresar acá en los comentarios. Acá sí respetamos la opinión de la persona que piensa diferente, la opinión pluralizada. Porque en Colombia no solamente somos uno, en Colombia somos cientos, miles, millones de personas, más de 50 millones de personas que no pueden pensar igual, que tenemos decisiones muy diferentes, que tenemos actitudes muy diferentes ante distintas realidades. No puedes pedirle a alguien que tuvo una crianza no muy meritoria, una crianza en unas condiciones no muy óptimas, que entienda lo que piensa alguien que lo ha tenido todo en la vida. Son realidades diferentes que se tienen que afrontar y que hacen parte del país. Desde el sur, desde la zona del Caquetá, el abandono estatal, al centro del país, las construcciones, la inversión, un desarrollo como el que ha tenido Antioquia, este departamento que ha promulgado avanzar con la paz. Donde lo vimos, pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a ser la ciudad ejemplo, la ciudad de la bendita primavera, eterna primavera. Ambientámoslo. Medellín, Antioquia ha sido un ejemplo para el país. Es un ejemplo de crecimiento, de entender que todos debemos estar unidos por los proyectos. Hay un llamamiento de varios sectores que piden paciencia, paciencia. No podemos decir que solamente aquellos que se han declarado en oposición. También estamos viendo que aquellos que se declaran de aliados del partido de gobierno en este momento, como lo es Abelardo de la Espriella, en conservadores, en Centro Democrático, en Partido de la U, están encontrando algunos aliados. Pero el llamamiento también a la paz, a la confianza, a la tranquilidad y a esperar los resultados finales del escrutinio que serán arrojados por la registraduría es el llamamiento hoy. Paz, pausa, tranquilidad, paciencia, entender que no todo es tan fácil como se cree y entender que debemos tener las bases claras para el desarrollo político y económico del país. Un choque en este momento no causaría nada positivo. Un llamamiento a las calles, un llamamiento a no validar estas elecciones solamente demostraría más odio y traería más odio a nuestra sociedad. Eso debemos tenerlo en cuenta. Cepeda lo dijo, ya ve a Abelardo como el ganador de las elecciones. Y basados en esto, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser sinceros. Es un caballero. Iván Cepeda se ha portado como todo un caballero al reconocer esto. Sus palabras han traído calma. Ya ha tomado el ejemplo de Cali, pero como Cali, creo que se está evitando que muchas otras ciudades puedan llegar a estallar. Estas palabras sapientes han evitado que jóvenes se levanten de una manera no coordinada o no responsable para salir a marchar.
Creo que se tomó una muy buena decisión. Creo que es un respeto por los 12.708.712 personas que votaron por Iván Cepeda. Es un acto de respeto evitar la violencia, evitar los choques institucionales y también evitar los choques sectoriales en nuestra sociedad. Actuar de esa manera simplemente demostraría que se apoya a la violencia, que se apoya a la guerra, que todo el discurso fue una mentira. Pero estamos viendo que Iván Cepeda llega de una forma muy racional, que Iván Cepeda llega de una forma muy calmada a traer un mensaje de tranquilidad. Él brinda un mensaje de transición positiva, un mensaje el cual debe ser valorado por todos nosotros. La transición ya es un hecho. Esa transición ya es un hecho, ya no podemos hablar solo de palabras. Ya se han designado por parte, sea directamente del gobierno entrante o del gobierno saliente o por parte de las líneas de partido, se han designado personas encargadas de analizar cada proyecto que se está presentando en nuestro estado. Están revisando las falencias, están revisando dónde hay inconvenientes nacionales notables para su corrección pronta. Allí es donde tenemos que entenderlo. Ya es un hecho, Abelardo de la Espriella ha quedado como presidente de los colombianos, pero sobre todo es un hecho que Iván Cepeda se portó como un caballero, que Iván Cepeda hizo un llamamiento a la paz e invita a la tranquilidad. Las banderas de la izquierda de Colombia han caído en un hombre sapiente, en un hombre que no busca más conflictos. Y creo que eso es una muy buena señal para la democracia de nuestro país. Es una excelente señal para el desarrollo de lo que viene a futuro. Colombia merece y va a merecer protección de los actos, de los hechos y sobre todo encaminar de una manera adecuada cada acción, cada proceso y cada decisión que provengan por parte del partido Abelardo de la Espriella. Ya veremos a Abelardo de la Espriella qué quiere proponer, ya veremos a Abelardo de la Espriella qué le quiere decir a la ciudadanía o cómo va a actuar con la ciudadanía. Tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy cautos en este proceso y eso es lo que notamos en Iván Cepeda, un comportamiento tranquilo, un comportamiento respetuoso y enfocado, eso es lo que quiero tener muy en claro, enfocado al desarrollo del país. No invita al conflicto, no invita a la violencia, no invita a la guerra. Busca la paz, la calma y sobre todo brindar tranquilidad a los colombianos que creyeron en él y a los colombianos que creyeron en su proyecto político de paz. Y aquí lo está dando con el ejemplo. Sus acciones están demostrando más que un discurso a 3 vidrios de cristal blindado y a 20 o 40 guardaespaldas. Lo estamos viendo acá, un hecho de paz real y tangible. Aceptar que el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, no es simplemente asumir una derrota como muchos sectores o muchos canales lo quieren hacer ver. Es un hecho en el cual se demuestra que el candidato Abelardo de la Espriella tuvo un contendiente, un caballero. Tuvo una competencia real. En Iván Cepeda se nota que el compromiso estuvo desde el inicio hasta el final, respetando su palabra, siempre paz, siempre calma, siempre muy cauto de hechos. No esperábamos menos del candidato que se esforzó todo el tiempo por generar calma, paciencia y sobre todo un debate sano, un debate argumentativo que trajera muy buenos resultados para los procesos electorales de nuestro país. Iván Cepeda se muestra como un líder que será una gran oposición, una oposición inteligente, respetuosa y sobre todo atada a los principios que se tuvieron siempre en campaña. Cepeda será oposición presente en Senado. Desde allí veremos los proyectos de ley que se puedan implementar, que se puedan lograr por él, para el bien de los colombianos. Y además de eso, el control político que se ejercerá estatalmente y de una manera adecuada, verificando contratos, verificando contratistas, verificando los posibles vacíos económicos para mostrar que el control político también es una forma de hacer presión, de hacer oposición y sobre todo de cuidar los recursos de todos los colombianos. Esos mismos recursos que se han dividido como un juguete para hablar de la Espriella durante toda su campaña. Hablando de recursos naturales, allí es donde tenemos que tener gran énfasis en protegerlos. Tenemos que tener gran énfasis en cuidar lo que es de todos, en apoyar el cuidado para las nuevas generaciones. En ningún momento vamos a permitir que se pase por encima de lo que ha tomado tanto tiempo construir. Abelardo de la Espriella entiende, se gobierna para todos los colombianos, para los más de 50 millones de personas que habitamos en este país. No se gobierna solamente para la parte que tú quieras o para aquellos que estuvieron de acuerdo con tu proyecto, con varias partes que no aplican a la sociedad colombiana y que no aportan al desarrollo de nuestra sociedad. Y lo estamos viendo en los hechos representados
en tu candidatura un poco irrealista, con propuestas no tangibles y no verídicas, con propuestas irreales y anticonstitucionales. Volvemos al tema, desde allí, desde el Senado, desde el Congreso, estará presente Iván Cepeda, evitando que esas acciones anticonstituyentes lleguen a hacerse. Todos tenemos derecho a la vida. Es la principal consigna de este Iván Cepeda. Y lo demuestra como un hombre que es. Enfrentando y afrontando esta decisión que ya tomó el país, con más de 250.830 votos, que vuelvo e insisto, en millones es un porcentaje pequeñísimo, no llegamos ni al 1%. Esas son las personas que dividen. Es el sector que se dividió. Esa es la margen de diferencia entre un candidato y otro. Personalmente creo que es muy poco. Personalmente creo que eso muestra que todo se ha realizado de una manera diferente en Colombia. Eso muestra que el desarrollo de nuestro país está muy polarizado. Está polarizado sin duda alguna, pero también muestra que la opinión es algo que se debe tener en cuenta. La opinión real de los colombianos, la opinión respetuosa y la opinión sobre todo amigable y enfocada en el cuidado de los recursos de todos. Esas 12.700.000 o 1.712 personas que votaron por las propuestas de Iván Cepeda votaron por un país más verde, votaron por un país en calma, votaron por un país que cuida el medio ambiente, pero votaron por paz, votaron por tranquilidad. Y por ello encontramos coherencia en el acto de Iván Cepeda de aceptar en este momento lo que ha dicho el preconteo de las elecciones nacionales del 21 de junio del año 2026. Este domingo que quedará en la historia, sin lugar a dudas. Iván Cepeda lo dice claramente, acepto la victoria de Abelardo de la Espriella, pero no lo hace rindiéndose, lo hace como un llamamiento a toda la sociedad, a que tengamos claro que lo principal es respetar la democracia. Si se respeta la democracia, se crean los vínculos y se crea sobre todo un proceso de cuidado a la sociedad. Abelardo de la Espriella deberá llegar a ser parte de una unión nacional, de un frente nacional enfocado en el crecimiento y sobre todo en la globalización de nuestro país. Para nadie es un secreto que vamos a enfrentar grandes retos con la gran polarización, pero sobre todo con las nuevas alianzas internacionales que se busquen de mano de la derecha. Estas alianzas deben ser respetuosas con la cultura colombiana. Estas alianzas deberán ser muy cautas y enfocadas al cuidado del medio ambiente. No se le puede entregar el país en bandeja de plata a multinacionales las cuales vengan a realizar explotación a diestra y siniestra de los recursos naturales de nuestro país. Debe respetarse con hechos, con acciones y con procesos. Debe respetarse ante todo, con mucho cariño, paciencia y amor por la democracia colombiana que tanto nos ha costado. Una democracia que ha sido muy difícil de conseguir, una democracia que nos ha valido muchas muertes en el pasado. Ya lo discutíamos en algún momento, hemos pasado de un país que se mataba por el color de una camiseta a este país que libremente puede decir por quién va a votar, a este país que no depende simplemente de un acto de odio o de rencor para validar el crecimiento y proceso de nuestros actos sociales. Colombia tiene futuro. Eso es lo que quiero dejar claro. Colombia tiene futuro. Colombia está enfocada en un mejor desarrollo social, en un mejor desarrollo ambiental. Y el futuro está en todas las personas que apoyaban ese proyecto verde, ese proyecto lleno de amor por la vida. Esos votos no pueden quedar ahí, se tienen que implementar. Ahorita vienen las elecciones para consejos, para alcaldías, y allí es donde tiene que estar presente todo el proceso nacional y todo el proceso lleno de tranquilidad para el desarrollo de nuestro país. También se escogerá, obviamente, el tema de los líderes en cada una de las líneas políticas. Esperamos, sin duda alguna, que estos líderes sean como Cepeda, líderes coherentes, líderes enfocados en el desarrollo del país, pero sobre todo en la paz. Y que no sea solamente con discursos, sino con acciones. Que no sean personas que lleguen con un ego y un orgullo aplastante, buscando sumar más de lo que realmente debería ser para nuestra sociedad colombiana. Colombia no se va a quedar en procesos ambiguos, en procesos donde simplemente se aplica todo bajo la mesa o el vivo vive el bobo, que ha sido la cultura que lastimosamente más ha afectado a nuestro hermoso país.
Debemos ser claros y muy contundentes con esto. El cambio inicia en la casa. El cambio inicia con pequeñas acciones que traigan mejores resultados. El cambio inicia con procesos reales, legítimos y con procesos que apliquen al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. Colombia, tierra querida. La frase que siempre utilizamos. Bueno, hago una pequeña pausa, un llamamiento. Si te gusta el contenido que estás consumiendo, que estás viendo acá, suscríbete. Dale like a este video, compártelo en el grupo de la tía. Saludos para la tía. A ella también le va a caer bien este video. Compártele el video. Deja tu comentario, compártelo en los diferentes canales de difusión, redes sociales que tú tengas a tu alcance. Vamos a estar enfocados en el crecimiento de esta ciudadanía. Vamos a estar enfocados en la paz y en la tranquilidad que traigan nuestros gobernantes. Colombia no se rinde, Colombia no se queda en un hecho de violencia. Colombia siempre avanza hacia la paz, hacia la tranquilidad y sobre todo hacia el desarrollo. Vamos a repasar un poquito los temas del día. Petro pide paciencia. Esa paciencia que debemos tener todos, pero sin orgullo, sin egos. Una paciencia de esperar los resultados del escrutinio final en manos de una entidad pública que merece respeto y merece la confianza de todos los colombianos. La Registraduría Nacional existe para velar nuestros derechos, existe para cuidar cada uno de nuestros votos, pero sobre todo existe para ser garante de la libre elección nacional, de los diferentes liderazgos que se permitan en Cámara, Senado, en las alcaldías, municipios y sobre todo en la presidencia. Esta presidencia que va a afrontar grandes retos. Una presidencia que no se muestra tan fácilmente aceptable por el 100% del país. Vamos a encontrarnos de frente contra un proceso muy interesante de crecimiento social, de crecimiento cultural e institucional. Ya lo veremos acá en Colombia. Los 12.959.542 votos que apoyaron totalmente o con miedo el proyecto generado por mí, por palabras presentes, ultrafascista derecha, argumentando odio, argumentando palabras que incitaban a la violencia, a la guerra, creo que es de tenerse en cuenta. No puede recaer, no se puede repetir este error. Colombia necesita un mejor avance, Colombia necesita un crecimiento real, un crecimiento estable, acciones verídicas que garanticen el debido respeto de procesos. Acabamos de vivir como un candidato que demandó y que levantó acciones de tutela y que levantó procesos legales contra más de 120 periodistas durante toda su campaña, ha sido elegido como presidente de los colombianos. ¿Qué le espera como tal a los medios nacionales e internacionales con un presidente así? Eso es lo que tendremos que ver. Pero sobre todo, ¿qué control se va a ejercer o quién podrá ejercer el control? ¿Acaso serán los medios nacionales utilizados solamente para propaganda y publicidad de los entes públicos o de los entes privados que se quieran pautar con el Estado? Estas regalías, que deberían ser para todos los connacionales, serán destinadas solamente a una parte estatal y privilegiada que venga de la mano de Abelardo de la Espriella. Estas preguntas son consideradas y traídas a la mesa por varios sectores, tanto de izquierda como de centro, e incluso algunas zonas de derecha, que buscan siempre el respeto por la igualdad de los derechos humanos, pero también de los deberes. Los deberes también participan acá. Como ciudadano, el principal deber será el de ser veedor, será el de cuidar el barrio, será el de cuidar las propuestas y generar propuestas que enriquezcan nuestra sociedad político colombiana. Vamos con gran orgullo y vamos con gran cariño a cuidar a nuestra nación. Colombia lo merece, Colombia merece avanzar y seguir creciendo en este proceso. Somos los nuevos líderes, somos los líderes que toman la bandera, pero somos respetuosos de las decisiones estatales y de los entes nacionales, que si están allí es porque fueron electos, y somos respetuosos de esa constitución, de la constitución que ha blindado todas las decisiones y todos los procesos penales, civiles y legales que se han llevado en nuestra nación. Gracias a esa constitución contamos con los derechos que nos permiten salir a votar. Gracias a esa constitución, mujeres tienen los mismos derechos que hombres, los niños tienen sus cuidados y sobre todo tienen derecho a ser y a crecer en un país diverso. Sí, así le duela a la ultraderecha colombiana. La diversidad está presente en género, raza, pensamiento y religión. Está presente en Colombia. Acá no somos tan homogéneos como para evitar o dejar atrás nuestro pensamiento. Acá no estamos tan encerrados en un proceso como para ser ciegos y no ver lo que puede pasar con años de antelación.
Colombia no se va a quedar simplemente en palabras. Colombia va a pasar a la acción, con declaraciones reales y tangibles de lo que es un mejor país, de lo que es una mejor sociedad, de lo que es una mejor institucionalidad. Y esa institucionalidad se logra desde el respeto, como ya lo ha demostrado Iván Cepeda. Acepta como un caballero que Belardo de la Espriella ha llegado al gobierno. Desde los entes más cercanos a Petro, se piensa que pues Petro va a esperar hasta el último día para aceptar esto y esperamos que lo haga de una manera agradable. Pero sobre todo queremos resaltar a Iván Cepeda. Iván Cepeda se porta como un gran líder al evitar posibles enfrentamientos en las calles, al dar un mensaje de tranquilidad, paz y unidad nacional. La unidad se crea así, con acciones. La unidad no se crea con palabras al aire que generen más guerra y más violencia. No se crea atacando al diferente. Tenemos que tenerlo muy claro. Colombia está afrontando un proceso histórico que siempre estará en los libros, valga la redundancia, de historia, como la votación más alta y tal vez más dividida que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años. Son números que han dejado claro que este país tiene divisiones reales, que este país vive realidades tangibles que deben ser escuchadas, que deben ser cuidadas y deben ser respaldadas por el Estado. No se puede caer en el error de tomarse simplemente un descanso, de esquivar la realidad. Debemos ser coherentes, debemos tener los puntos claros. Somos colombianos y al ser ejemplares a nivel internacional vamos a luchar por lo nuestro. Vamos a demostrar que se respeta la institucionalidad colombiana y que sobre todo hacemos un llamamiento a la paz desde los hechos, no con palabras vacías que se las lleve el viento. Hay algo muy importante a resaltar acá. Desde el gobierno ya hay preparativos para el empalme. Esos preparativos serán muy valiosos, saludcita, serán muy valiosos para el cuidado de los recursos nacionales. Ya lo vemos desde el Ministerio de Minas. ¿Cómo se aplicará este empalme? ¿Qué será lo más importante para el Ministerio de Minas entrante y el saliente? Las bases de los proyectos medioambientales que protegían la fauna y la flora de nuestro país se van a mantener. Los campos nacionales que han sido utilizados para el desarrollo agrónomo o que han sido cedidos a familias de bajos recursos para su desarrollo tanto de cultivadores como de agricultores, bueno, valga la redundancia, de agricultores, como también de zona de ganadería o producción animal, ¿cómo irá este tema? ¿Se mantendrá? Ya no se está jugando sencillamente con una decisión, se empieza a jugar con la vida de campesinos que ya tienen un desarrollo y un proyecto de vida a largo plazo con esto. No se les puede sencillamente llegar a cortar el proceso de crecimiento. Los subsidios. Ya tenemos que llegar a esa parte. ¿Cómo se van a aplicar los subsidios con el gobierno entrante? ¿Qué subsidios continuarán? ¿Cuáles subsidios se quedarán por ahí flotantes? Y no está bien que esos subsidios queden flotantes porque hay muchos ciudadanos que lo necesitan. Hay muchos ciudadanos que deben entender que Colombia no es un juguete de impuestos. Que Colombia es una economía, una macroeconomía, la cual siempre se esfuerza por el crecimiento y desarrollo de nuestros conciudadanos. Ya lo expresaban líderes en anteriores procesos, los cuales nos decían y nos traían a colación que Colombia merece la paz y merece la calma. El llamamiento viene desde varios sectores nacionales e internacionales, desde líderes españoles de ultraizquierda a líderes norteamericanos de ultraderecha. Calma, paciencia y buscar siempre el crecimiento desde los dos puntos diversos de opinión. Acá no pueden llegar simplemente a verse postulaciones, decisiones de una facción de este gobierno. Este gobierno tendrá una participación muy amplia y ya lo veremos en las elecciones municipales y departamentales. La fragmentación de Colombia está mostrando dos realidades muy diferentes. Aquellos que han sufrido un abandono estatal y aquellos que se han encontrado en las zonas urbanas. También con algunas debilidades socioculturales y socioinstitucionales. Allí es donde la falencia del Estado y la falencia institucional ha permitido que grupos armados y sobre todo la pobreza, la violencia y los faltos de valores se aprovechen en determinados barrios, en determinados sectores de la ciudad para hacer sus fechorías, para atacar a la propia ciudadanía. A tu salud, ¿eh? Por ende, la pregunta, ¿una cárcel sí resuelve lo que está viviendo Colombia? Ya veíamos en los proyectos de Iván Cepeda el llamado a la paz, a la tranquilidad, el llamado a la paciencia. Eso era lo que buscaba nuestra línea social.
Una línea de crecimiento con gran empoderamiento de la ciudadanía, siempre buscando el crecimiento de la misma. Entonces ahí debemos ser muy conexos, debemos ser muy neutros y centrados para darnos cuenta de que estos procesos no siempre terminan como se piensa. Colombia está desarrollando un cambio de mentalidad. Colombia está avanzando hacia el diálogo abierto, está avanzando hacia el crecimiento institucional. Y ese crecimiento institucional es fuerte porque existe la pluralidad de pensamiento. Porque cuando la pluralidad de pensamiento permite el choque de varios sectores argumentativos y crecientes de nuestra sociedad, es cuando definitivamente el progreso llega a las ciudades. Porque conocer de las distintas realidades es la única manera de entender cómo es el crecimiento de nuestro país. Entender lo que vive una persona en el Chocó bajo el abandono institucional, bajo el abandono del Estado, es lo que nos permite entender lo que necesita también el capitalino, que tiene varios sectores de ingreso, varios sectores productivos a la mano. ¿Cómo podemos empalmar esas dos realidades y permitir un crecimiento? O vámonos a la parte sur del país, donde el abandono estatal para nadie es un secreto, donde incluso grupos armados lideran esta zona. ¿Qué va a pasar allí? Solo con violencia, violencia más violencia, buscando más muertes, buscando sumar cifras de muertos porque no son tus hijos los que se van a poner en las primeras filas del Ejército Nacional. Creo que no es la manera. El abandono estatal no tiene que ser reemplazado por bombas nacionales, tiene que ser reemplazado por acuerdos nacionales con las comunidades, los cuales permitan a largo plazo y a corto plazo el establecimiento de seguridad, calidad de vida. Obviamente las vías nacionales deben ser tenidas en cuenta. Un país conectado es un país que progresa. Un país conectado es un país que avanza. Y la conectividad por carretera debe ser de principal importancia. Si queremos que los productos nacionales de gran crecimiento, ya lo sean nuestra flora, la diversidad de café con la que contamos, el fique, los elementos agrónomos, todo salga del país. Para esto debemos facilitarle al Estado el empoderamiento del campesinado colombiano. No podemos dejarlo en factores irrelevantes o momentos poco interesantes y concluyentes de lo que estamos viviendo. La ciudadanía debe entender, comprender y acompañar el crecimiento del Estado en cada una de las ciudades y departamentos que anteriormente han sido abandonadas, pero en estas ciudades también vamos a encontrar a la oposición nacional, que en este momento tiene 12.708.712 votos, y ellos van a ser oposición, cuidando los recursos naturales. Van a ser oposición, siendo veedores de los movimientos nacionales y económicos que se presentan en nuestro país. Colombia, tierra querida, a tu saludcita. Jugo de naranja, fresquito, fresquito. Me gusta 3 veces colado, no sé, siempre lo he tomado así. Hombre, en Colombia lo tenemos todo. En Colombia somos potencia y eso no lo podemos desacreditar. Somos potencia ambiental. Tenemos esa calidad humana que siempre ha sido una carta de presentación en el extranjero. Somos líderes, somos creadores, somos creativos. Creo que el colombiano se define con esa palabra. Somos creativos. Y la creatividad es lo que nos ha permitido conquistar el mundo. En la mayoría de países ya tenemos reconocimiento. Alegres, locos, creativos, trabajadores, berracos. Lo que queremos, lo logramos. Porque en Colombia en algún momento no tuvimos nada, solo tuvimos guerra y violencia. Y después de que sales de ese efecto, todo suma, pero siempre con respeto. Porque entendemos que no podemos regresar al ciclo de violencia. Porque entendemos que no podemos regresar a un ciclo de muertes. Vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a demostrar lo que es este país, este desarrollo y este crecimiento sociojurídico, sociocultural. Sí, así es, digo sociojurídico porque veremos grandes enfrentamientos entre los sectores que apoyan y los que no apoyan al Estado. Y esos enfrentamientos van a ser muy tangibles en aquellas leyes disparatadas que ha propuesto el gobierno que en este momento Iván Cepeda acepta que podría llegar al poder, que es el de Abelardo de la Espriella. Ideas irracionales y poco aterrizadas de lo que quiere realizar con nuestro país. No somos un juguete, no estamos a tu disposición, no tienes un cheque en blanco. Aquí se te va a medir por tus acciones y por tus resultados. Has llegado a servir a 50 millones de colombianos y no solamente a los 12.959.542 que te eligieron. Tú llegas a servirle a todos. Llegas a proponer ideas, acciones y procesos que traigan mejores resultados para todos los colombianos. No podemos caer en los mismos juegos de siempre. Esperamos que no
vivamos un gobierno en el cual dures 8 o 12 meses culpando al anterior gobierno de no poder hacer nada. Esperamos y creemos que puede haber un gobierno que entable relaciones amplias con los sectores de oposición, ya sea la izquierda moderada, centro, algunos sectores de derecha que no están de acuerdo contigo o la ultraizquierda. Todos tienen derecho y cabida de participación, opinión y sobre todo de propuesta. A este gobierno se le tiene que llegar con propuestas, con hechos argumentativos y con procesos reales de lo que está viviendo nuestro país, con propuestas reales para las realidades que ha afrontado Colombia. No permitiremos en ningún momento que estos números tan cercanos, le vuelvo y repito para que tengan los números claros, Iván Cepeda, 12.708.712 votos. Escúchese bien, 12.708.712 votos. No son pocas las personas que han votado por ti, Iván Cepeda, son muchas. Y reflejan que van por la vida. Contra, escúchese bien, 12.959.542. Repito, 12.959.542 por Abelardo de la Espriella. La diferencia es muy poca. Vuelvo a repito para que tengan en sus datos, los tengan muy claros, lo tengan muy estudiado. 250.830 no es nada. Es una margen que no llega al 1%. El escrutinio está a pocos días de terminar y allí vamos a conocer a ciencia cierta los resultados, los votos que nos permitan conocer eso que pasa en el país, que nos permitan conocer a ciencia cierta lo que estamos viviendo. En estos electores contamos que entre los dos candidatos sumaron 25.668.554 votos. Repito, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el 21 de junio, durante el preconteo nacional, los resultados totales de votos entre los dos candidatos fue de 25.668.254 personas. La democracia sí existe en Colombia. La democracia existe, persiste y se antepone a la realidad y a los problemas de Colombia. Cuando digo que se antepone a la realidad es la gran capacidad que tiene la registraduría para llegar a una vereda apartada en el Cauca, que tiene la capacidad de llegar a La Guajira, a las zonas más abandonadas del estado. Hasta allí ha llegado. Esas urnas que han recorrido en chalupa, si no sabes qué es una chalupa, te invito a que conozcas más de Colombia, que han recorrido en chalupa, y luego al hombro me imagino, para llegar y recolectar 30 o 40 votos. Esas urnas que han llegado selladas luego a las ciudades capitales y a las ciudades céntricas para ser contadas y que en este momento siendo transportadas y vigiladas por nuestro glorioso Ejército Nacional. Son más de 26 millones de personas teniendo en cuenta los votos en blanco y aquellos votos que lastimosamente han tenido que ser eliminados porque no han sido debidamente llenados. Si hay democracia, eso en ningún momento puede ser juzgado por ninguno de los dos sectores. Por eso nuevamente es de admirar. Y este canal lo admira abiertamente. Colombia Sin Filtros admira la decisión que tomó Iván Cepeda de aceptar la victoria de Abelardo de la Espriella. Y explicamos en cortas palabras por qué. Ser sereno, ser cauto, evita que los seguidores apasionados puedan llegar a proclamar en las calles diferentes huelgas, procesos o discusiones que no van a aportar nada. Ser cauto evita mayores transgresiones sociales y mayor división política. Estas palabras de tranquilidad que trajo hoy son admirables. Iván Cepeda nuevamente da ejemplo de que está buscando paz, de que está buscando calma. Y eso. Se respeta que venga con argumentos a tener un mejor país, no solamente con actos violentos. Entonces creo que aplaudimos desde Colombia Sin Filtros esta decisión. Bueno, el llamado a que te suscribas, compartas, pero sobre todo comentes. Queremos debatir contigo, queremos saber qué estás pensando, queremos saber cuál es tu opinión sobre los hechos que acontecieron acá en Colombia el 21 de junio, este domingo que queda para la historia, en el que 25.668.254 personas tomaron parte, o Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella. La naturaleza contra las megacárceles. El cuidado y el respeto de culturas, etnias y pluralidad contra el ataque y racismo y misoginia. Ya la decisión está tomada. Ahora se tiene que perseverar desde los entes de control. Ya la decisión está tomada por una facción de Colombia. Ahora se tiene que respetar el desarrollo de nuestro país y tener en cuenta que no vamos a caer en más actos de violencia. Tener en cuenta que la paz es la decisión que debemos tomar todos los colombianos. Qué orgullo poder hablar de tranquilidad en nuestros hogares, poder hablar de paz en estudiantes, de paz en universidades.
Colombia es la tierra que merecemos todos. Colombia es la tranquilidad que vale la pena cuidar. Nuevamente, un llamado muy interesante a toda la ciudadanía a que respete el pensamiento diferente. Un llamado a que tengamos presente que no somos iguales, que no tenemos los mismos pensamientos, pero que todos debemos aspirar a tener los mismos derechos. Educación, salud, un techo para dormir, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Los derechos son para todos, no solamente para el partido que está gobernando en determinado momento. Colombia sin límites. Bueno, gracias por acompañarnos en estos más de 10 capítulos. Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Tu apoyo ha sido lo más valioso para que este canal se mantenga, para que este canal siga avanzando. Mañana nos veremos con algo muy interesante. Vamos a tocar un tema que remuerde un poquito heridas del pasado. Esperamos que estén presentes, que sigan compartiendo este contenido. Viene un trabajo investigativo bastante importante, un trabajo que se está desarrollando por parte de todo el equipo de Colombia Sin Filtros. Entonces, los invitamos a que estén muy pendientes del desarrollo. Venimos con bastante proceso, tenemos ideas muy frescas y tenemos opiniones aún más argumentativas que las que han presentado algunas personas. Colombia Sin Filtros se despide por hoy, agradeciendo nuevamente la atención de todas las personas presentes, invitando a la tolerancia, a la paz, invitando a la tranquilidad en los hogares colombianos. Una decisión está tomada, algunos colombianos apoyaron a la izquierda, otros a la derecha, pero más que eso, unos ciudadanos votaron por un candidato que no representa a todos los colombianos, y eso se notó en las encuestas, se notó en las urnas, se notó en el preconteo, y vamos a ver cómo se nota ahorita en el escrutinio final. Hay una opinión muy grande, hay un sector de Colombia que no va a permitir actos que escapen a la Constitución colombiana o actos que dañen la naturaleza y el desarrollo social de nuestro país. Colombia Sin Filtros se despide por el día de hoy. Recuerda dejar tu like, comentar, compartir y sobre todo suscribirte. Agradecimiento especial para todos los pertenecientes a la Registraduría Nacional que han brindado confianza a la ciudadanía de que estas elecciones hayan sido transparentes. Esto fue Colombia Sin Filtros.